Este es el segundo video sobre el tema de la música instrumental en el culto de la iglesia. Quiero repetir lo que decía al concluir el otro video acerca de la ley de Moisés. Sí autorizó el uso de instrumentos de música en el culto. El libro de Segundo Crónicas 29, del 25 al 28, describe el uso de los instrumentos de música, pero se tocaban cuando quemaron el holocausto. Así dice. Entonces mandó a Ezequiel sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. ¿Y cuántas iglesias que usan instrumentos de música queman el holocausto al mismo tiempo? También se cita los salmos mucho para justificar el uso de instrumentos, pero el Salmo 150, verso 3 al 5, dice: alabadle con pandero y danzas. ¿Cuántas iglesias incluyen danzas cuando usan instrumentos de música en el culto? Ahora, la palabra salmos se refiere a cierta clase de himno. Es cierto que algunos de los salmos del libro llamado Salmos se incluyen entre los salmos que cantamos en la iglesia. Por ejemplo, cantamos el Salmo 8, el 19, el 23. Sin embargo, muchos de ellos no se cantan. Por ejemplo, Salmo 66:15, te ofreceré holocaustos. Salmo 56:7, derriba en tu furor a los pueblos. Salmo 10:15, quebranta tú el brazo del inicuo. Desde luego, tales salmos no los cantamos. Ahora, no vivimos bajo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Hebreos 7, 11 y 12. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. Fíjese bien, sobre la base del sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, ¿y cuántas iglesias tienen el sacerdocio levítico? Oh, no, eso fue cambiado. En primer lugar, esta ley era solamente para el pueblo de Israel. Nunca era para los gentiles, las otras naciones. Pero entonces, dice este texto que cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también el cambio de ley. Hubo cambio de ley cuando hubo cambio de sacerdocio. Ahora, capítulo 5 de Deuteronomio. La ley de Moisés fue dada exclusivamente al pueblo de Israel. Este texto lo dice enfáticamente, y el verso 15 dice que
Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vamos hablando más de eso después. Pero la ley de Moisés, incluyendo el guardar el sábado, los 10 mandamientos, era ley exclusiva para el pueblo de Israel. Supongamos que cierto hombre llega al culto de la iglesia cargando un cordero para ofrecerlo como holocausto. Pues lo van a parar ahí en la puerta, diciendo, no puedes hacer eso en la iglesia. Y luego otro llega con su incensario, listo para prenderlo en el culto, y le dicen lo mismo. Pero otro llega con instrumentos de música y dicen, bienvenido. Pero tan inconsecuentes. Todo este asunto es simplemente hacer lo que les agrada a los hombres. No se preocupan por lo que agrada a Dios, sino lo que le agrada a la gente. Ahora, otro argumento. Dicen que habrá música instrumental en el cielo. Y citan Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Habrá cosas físicas, materiales, como arpas en el cielo? ¿Habrá fábricas para hacer tales cosas? Piénselo bien. ¿Y cuántas iglesias se usan instrumentos de música? ¿Cuántos queman el incienso en el culto? Nada más escogen lo que les agrada, lo que les agrada a la gente. Otra vez, Apocalipsis 14:2, oí una voz del cielo como estruyendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. No era trueno, era como. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Oyeron voces. No oyeron arpas, oyeron voces como de arpistas. Este libro es libro de símbolos, lengua figurada, como las copas de oro llenas de incienso representan las oraciones de los santos, así también las arpas representaban las alabanzas a Dios, pero no eran literales y no eran físicas. Eran voces como de arpas. Otra cosa, dicen otro argumento, el uso de instrumentos de música es una ayuda. Este es un argumento muy popular. Es que los instrumentos ayudan el servicio de cantos. Un buen ejemplo de una ayuda es el bastón, que ayuda a caminar. Esto indica que uno es algo cojo. Según este argumento que el instrumento es una ayuda, significa que el mandamiento de Dios de cantar es mandamiento cojo y necesita el bastón. Que los caminos de Dios son inferiores
a los caminos de los hombres. Pero ¿qué dice Isaías 55, 8 y 9? El instrumento de música en el culto no es una ayuda, es una adición. Es otra clase de música. Hay música instrumental y hay música vocal. El Nuevo Testamento no autoriza la música instrumental en el culto de la iglesia. Solamente autoriza la música vocal, el cantar. Antes de poder nombrar algo como ayuda, primero hay que probar que es autorizado. Y no hay texto alguno que autorice el uso de instrumentos de música en el culto de la iglesia. Algunos quieren comparar el instrumento de música con el himnario, como una ayuda, pero el himnario es una ayuda autorizada. Es muy obvio que el mandamiento de cantar en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 es congregacional. Es congregacional porque dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Entonces, para obedecer este mandamiento tenemos que cantar unidos. Todos cantando la misma cosa, la misma letra, la misma melodía, el mismo ritmo, el mismo ritmo. Por lo tanto, tenemos aquí en esto autoridad genérica para usar el himnario como algo necesario para llevar a cabo el mandamiento. Por ejemplo, Cristo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y por eso es autorizado el automóvil, el avión, el medio de ir, el medio de transportación. Pero la música instrumental no es ayuda, es adición, es algo adicional. Ahora yo repito, el himnario no es otra clase de música, pero el instrumento que sí es otra clase de música. El himnario no canta y no toca. Se usa himnario para que cantemos juntos de una manera ordenada. 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Y un himnario es necesario para que hagamos eso. El apóstol Pablo dice explícitamente que al cantar no solamente alabamos a Dios, sino que también enseñamos y exhortamos los unos a los otros. El único arreglo que cumple con estas instrucciones es el cantar congregacional para obedecer esos textos. Cada miembro enseñando, exhortando a los demás y a la vez siendo enseñado, exhortado por los demás. Pero el instrumento de música no enseña, no exhorta, no ayuda en enseñar y exhortar. No alaba a Dios. Colosenses 3:16 dice enseñándoos, exhortándoos unos a otros, cantando. Pablo especifica. Obviamente en la asamblea, porque dice unos a otros. Es congregacional. Y para esto se requiere que todos canten la misma letra y la misma música. El himnario sí es una ayuda y es necesario. Ahora, nos agrada, es otro argumento, nos agrada la música instrumental en el culto. Y por eso debe ser agradable a Dios. Hermanos, eso es pura insensatez.
Isaías 55, 8 y 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vuestros caminos no son los caminos míos. La Biblia dice en muchos textos que los caminos de Dios son diferentes. No son iguales a los caminos de los hombres. Y lo que el hombre haga y lo que el hombre quiera hacer, eso es otra cosa. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos para adorar a nosotros mismos? ¿Para agradar a nosotros mismos? ¿O para agradar a Dios? Pues la respuesta es muy obvia. Cuando se usan instrumentos de música y cuando hay coros y hay solos y hay cuartetos y hay orquestas y bandas y todo, es pura división. División, es diversión para agradar, para atraer a la gente. Eso no es adorar a Dios, es simplemente divertir. Pablo, primero a los Corintios, capítulo 2, comenzando con verso 11, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras de la Biblia, de las Escrituras, son las palabras de Dios reveladas por el Espíritu Santo, revelando la voluntad, lo que Dios quiere, lo que Él desea, lo que le agrada. Y ese es, o debe ser, el propósito de reunirnos para adorar a Dios. Pero para la gran mayoría de los religiosos, los hombres que establecen iglesias humanas y tienen toda clase de evangelio humano y culto para divertir, es simplemente para agradar a los hombres. Nadie conoce las cosas de Dios, lo que a Dios le agrada, aparte de las Escrituras. Él revela en la Biblia su voluntad, lo que Él quiere. ¿Qué sabe usted, hermano, amigo? ¿Qué sabe usted, por ejemplo, de alguien, por ejemplo, de la comida que le gusta? Si él no le dice. Si él no le dice, ¿qué sabe usted en cuanto a eso? ¿Puede usted concluir, lógicamente, razonablemente, puede usted concluir que, bueno, yo sé que a él le gusta tal comida porque a mí me gusta? Es lo que la gente hace con Dios. Yo sé que a Dios le gusta porque a mí me gusta. Yo sé que a Dios le gustan los instrumentos de música porque a mí me gustan. Por favor. Eso contradice cuántos textos bíblicos de que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son nuestros.
Hay que hay que leer y aceptar lo que Él dice. Ok. Sobre todo, el Nuevo Testamento no autoriza el uso de instrumentos de música. Hay que respetar el silencio, lo que la Biblia no dice, como también lo que dice. Decir que Dios no prohíbe tal o cual cosa es razonar de manera pues absurdo, porque usted podría nombrar docenas de cosas que no son prohibidas, pero no son por eso autorizadas. Mateo 15:9, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y puesto que la Biblia no autoriza, el Nuevo Testamento no autoriza para la iglesia el uso de instrumentos de música en el culto, entonces la práctica es doctrina y mandamiento de los hombres. Igualmente Colosenses 2, 22, 23, Pablo habla de doctrinas y mandamientos de los hombres y dice tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea que culto según la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Y quiero advertirles, hermanos y amigos, sobre la seriedad de cambiar algún pacto. Ustedes saben lo serio de un testamento que alguien hace. Un testamento hecho y confirmado, los hombres no lo cambian, lo respetan. Y cuanto más el testamento de Jesucristo. Yo repito, yo quiero enfatizar mucho. Yo sé que estoy repitiendo, pero es punto principal que la música instrumental hay que identificarla. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de diversión, entretenimiento. ¿Cuántas personas admiten, yo voy a tal o cual iglesia por la música? Lo dicen. Lo admiten. Es lo que atrae a la gente. Y por eso es culto sensual. De esta manera, los que practican esto están convirtiendo sus iglesias en iglesias seculares. Bueno, si la iglesia es establecida por los hombres, si el origen es humano, entonces pues desde luego pueden enseñar lo que les conviene y pueden ofrecer un llamado culto conforme a sus prejuicios y preferencias. Es iglesia suya, pero la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, es gobernada por el Nuevo Testamento de Jesucristo. La perfecta ley de libertad. Y si queremos estar bien con Dios, si queremos agradar a Dios, vamos a respetar la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto al Evangelio, el plan de salvación, con respecto al culto, los 5 actos de culto, y vamos a respetar todo el patrón divino en cuanto a la iglesia.
para estar bien con Dios. Voy a concluir con un punto muy importante. Cada cristiano, cada miembro de la iglesia, Hebreos capítulo 13 dice que debemos ofrecer a Dios el fruto de los labios. ¿Quién o quiénes? Todos los miembros de la iglesia. Cada miembro de la iglesia ofrece a Dios el fruto de labios. Y Hebreos usa la palabra sacerdocio, porque somos, en un sentido, ofrecemos ofrendas y sacrificios espirituales, no animales. No ofrecemos animales, aves, no. Ofrecemos actos de culto espirituales. Y en aquel sentido, cada miembro es como un sacerdote ofreciendo a Dios el fruto de labios, como también el fruto de buenas obras, el fruto de una vida servicial a Dios. Pero cada miembro participa en esto. Y cada miembro no llega a la reunión para estar tocando guitarra o piano o otro instrumento. Viene para ofrecer a Dios el fruto de labios, orando, cantando, enseñando, predicando la palabra. Yo repito que tengo este estudio escrito. Lo he enviado email a una lista que tengo, pero si nada más me manda su dirección email y con todo gusto se lo mando. Todo el estudio de estos dos videos, el estudio sobre el uso de los instrumentos musicales en el culto. Muchas gracias por acompañarme en este estudio.